quisiera darle paso a Yaya Fey para que nos presente su intervención Arte en la era de COVID-19. Yaya es una estratega digital y creo que al igual que Alex, tiene mucho que aportar a esta discusión. Adelante, Yaya. Hi, good morning, everyone. I'm Hola, so buenos días a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Yo estoy en Washington, normalmente estoy en Nueva York y yo he tenido la oportunidad de visitar sus museos hace varios años, entonces espero poder volver algún día cuando todos podamos viajar. Entonces, primero que todo, quiero agradecerles a todos los que me invitaron del Banco de la República para hablar de los museos y también agradecerles a todos los que están aquí conmigo desde el otro lado del mundo. Entonces, primero, antes de hablar de mi presentación, yo quiero decirles que mi nombre es Yaya. Yo soy una estratega digital. Yo solía trabajar en algunos museos en Nueva York, incluidos el Museo Judío y el Museo Guggenheim en Nueva York. Este año empecé mi propia compañía de consultoría. Entonces yo trabajo en diferentes museos, galerías, con artistas, para ayudarles a aprovechar la tecnología digital, especialmente para navegar y traducir sus estrategias al espacio digital. Entonces, sabemos que COVID fue un catalizador que llevó a muchas instituciones culturales al espacio virtual. En 2020 descubrí que ¿quién lideró la transformación digital de las galerías de arte? Dice este tweet. Artistas, curadores, el equipo de comunicaciones y el COVID. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo con que el COVID nos impulsó a todos, impulsó muchas transformaciones de repente. Entonces, definitivamente, esa es una de las partes positivas de lo que ha ocurrido en este año. Les voy a dar un poco de estadísticas antes de arrancar. A pesar de que ha habido mucha experimentación y muchos proyectos innovadores en el espacio digital como resultado del cierre de muchas instituciones y aun cuando los museos en Estados Unidos y en partes de Europa pudieron reabrir este año, vimos que la participación del público solamente es un tercio de lo que era el año pasado. Por supuesto, por la capacidad, por el aforo, han tenido que disminuir el número de personas que pueden asistir a los museos y también por la seguridad de las personas que todavía tienen mucha aprensión respecto de asistir a espacios públicos antes de que la vacuna esté más disponible. En Estados Unidos también tuvo un shock tremendo al darme cuenta de que hubo una encuesta de la Alianza Americana de Museos que dice que cerca de un tercio de todos los museos puede que nunca vuelvan a abrir. Incluso en el área de Nueva York, yo he visto muchos museos pequeños que han tenido que cerrar permanentemente, lo cual es un shock para todos y es terrible. Por supuesto, cuando muchos museos decidieron cerrar en marzo por la pandemia, un cambio lógico, una inclinación natural a que cuando se cierra un espacio físico se trata de reproducir esa experiencia en línea, pero eso no siempre ha tenido éxito. Entonces, yo vi un aumento en general de museos que tratan de replicar sus espacios físicos al introducir visitas guiadas virtuales o vistas 360 grados de los espacios de las galerías, porque no se podían visitar en persona, pero estas no eran experiencias interesantes, al menos no lo eran para mí. Esta es una gráfica de Google Trends. Las personas estaban buscando museos virtuales durante la pandemia, entonces pueden ver que hay un pico en marzo y después gradualmente las personas ya perdieron el interés porque reflexionaron sobre qué es lo que significa esto. La idea de tener un museo digital es, en cierto modo, una réplica, desde una traducción de una experiencia del arte. Las personas van al museo a ver objetos y a ver arte, pero también están buscando una experiencia social. Entonces, esta idea del espacio virtual es algo alienador. Pensar cómo uno está en casa solo tratando de interactuar con la sociedad de alguna manera, creando una versión digital de esto. Y esto puede ser más alienante.
Y yo puedo hablar de lo poco exitoso que ha sido este tipo de experiencias. Este es un tour virtual que yo ayudé a producir cuando yo estaba trabajando en el Museo Guggenheim en Nueva York en colaboración con Google. Entonces, hace varios años nosotros trabajamos con Google para esencialmente fotografiar el interior de la rotonda Guggenheim. Este es un espacio arquitectónico icónico para poder permitir al público experimentar el interior desde Street View. Entonces, como pueden ver acá, tenemos un dron y tenemos su piloto y el dron voló por todo el museo. Este es un gran éxito de la tecnología con todas las cámaras que se tienen para hacer Google Street View. Entonces, esto es solo para decir que este tipo de reproducción no solo no tiene éxito desde el punto de vista de la experiencia de usuario, sino que también es supremamente costosa y es algo que no pueden costearse todas las instituciones. Entonces, muchas instituciones están dejando de usar estas experiencias fascinantes, pero hay otras traducciones mejores para incluir el aspecto social de la experiencia. Entonces, lo que se ve acá es Animal Crossing, el juego de Nintendo, que fue muy popular durante la pandemia, en colaboración con los museos, como por ejemplo el Met en Nueva York y también el Museo Getty, que pusieron sus imágenes a disposición del público en esa plataforma. Con eso, la gente que jugaba el juego podía interactuar con estas obras de las colecciones de estos museos. En general, como instituciones, todos estamos experimentando muchos de los mismos retos. Por ejemplo, desde el punto de vista institucional, tenemos recursos muy limitados, tenemos recursos humanos muy limitados, también nuestras destrezas tecnológicas y también tenemos limitaciones financieras. Hay una disminución de la financiación de varias instituciones artísticas. Entonces, estamos tratando de institucionalmente crear nuevas destrezas. Esta es una curva de aprendizaje para todos los que estamos trabajando, no solo en los equipos digitales, sino también en toda la organización. Y con los museos que ahora abren y cierran en los últimos meses, todavía hay mucha incertidumbre. Entonces, a pesar de que las galerías pueden abrir al público, todos hemos tenido que trasladar nuestros programas al mundo en línea. Pero como humanos, nosotros tenemos un reto aún mayor, porque existe un punto de saturación que han experimentado todos. Yo creo que todos han experimentado la fatiga del Zoom y nuestra competencia como institución cultural no es solo con otras experiencias culturales u otros museos, sino otras plataformas que son tan ubicuas como Netflix, plataformas que crean contenido de entretenimiento, que también tratan de competir con nosotros, porque la gente tiene tiempo limitado y una capacidad limitada de ingerir más información, especialmente si es tan densa y académica como la que presentan los museos. Entonces, nuestro umbral de atención está bajando. Lo que vemos en las noticias también nos mete en un ambiente supremamente competitivo. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo seguir interactuando con las audiencias desde la casa. Esto ya ha ocurrido por 9 meses y va a continuar. Entonces, ¿cómo las instituciones, especialmente las pequeñas, que no tienen los recursos ilimitados para producir estas hazañas de la tecnología para la interacción de los usuarios y las exhibiciones y las colecciones, cómo podemos tener herramientas que no sean tan costosas, que sean sencillas de ejecutar, que tengan un impacto mucho mayor para atravesar el sonido y atraer a las audiencias de una manera auténtica? Entonces, algunas de las recomendaciones es esta idea
de apoyarse en las limitaciones tecnológicas. Entonces, filosóficamente se trata de pensar que se convierte la naturaleza de algo físico en algo digital, que solamente puede ser visto desde la pantalla. Hay muchas limitaciones al no poder reproducir, por ejemplo, la, la experiencia de ver una pintura o la experiencia de pararse en medio de una instalación de video. No se puede replicar esta experiencia, pero lo que se puede hacer es tratar de priorizar experiencias artísticas que son diseñadas para la pantalla. Por ejemplo, tener colecciones de video, de películas, cosas que han sido creadas para ser vistas en pantalla. Por ejemplo, uno de mis proyectos favoritos para la cuarentena ha sido una serie de videos que el Museo Whitney ha producido en el transcurso de algunos meses. Normalmente, aun cuando uno va al museo, no suele ver las colecciones de video. Entonces tomaron videoarte de su colección y hicieron el debut de piezas de arte muy vanguardistas de algunos de sus artistas. Entonces, los viernes tienen una serie llamada Witness Screens, donde tienen un streaming de una obra de videoarte con una introducción hecha por un curador. Entonces, fue algo bastante sencillo en cuanto a su ejecución. Es simplemente tener la página web y un reproductor de video. Hubo algunos problemas relacionados con los derechos porque no había muchos problemas porque no había que reproducir este video durante un transcurso de un largo tiempo, pero siguieron atrayendo a las personas desde sus hogares. Quisiera compartir esto con ustedes, entonces hablando de pantallas, aunque este es un proyecto artístico, esta idea de tener contenido generado por los usuarios ha sido muy emocionante. No sé quién creó esto, pero me parece adictivo. Estamos apoyándonos en esta idea de que todo el mundo está en casa y estamos tratando de explorar diferentes partes del mundo. Y esa es la belleza del Internet, que se tiene la posibilidad de permitirle a las personas en diferentes lugares, en países, aun cuando estamos conectados en Estados Unidos, en Inglaterra y Colombia. Esto es emocionante. Entonces, esta es una página que se llama Intercambio de Ventanas. Las personas suben videos de lo que ven desde su ventana, desde diferentes partes del mundo. Y en esta época de cuarentena esto ha sido increíblemente relevante. A medida que uno mira la página, uno puede ver California, Atenas. Estas son las vistas desde diferentes ventanas en todo el mundo. Eso puede ser adictivo realmente y yo los invito a explorar esto también. Algo que también yo creo que he estado personalmente ahora que tengo más tiempo en mis manos y también como otra alternativa para personas que ya se están cansando de ver las pantallas todo el día, es la idea de consumir más formatos de largo alcance en audio. Esto nos permite alejarnos de la pantalla un rato. Y también nos ofrece una experiencia más contemplativa en cuanto al arte. El New Museum, para abordar este asunto, es un museo de arte contemporáneo en Nueva York. Ellos trabajaron con el artista Mauricio Catalán en una serie de lecturas de libros y lo lanzaron en su página. Esto es sumamente sencillo. Entonces uno entra a la página, es una página con una serie de audios que giran en torno a la idea de contar cuentos a la hora de dormir. A veces lo leen estrellas de pop, como por ejemplo Iggy Pop, o artistas como Jeff Koons, artistas que han sido exhibidos en el museo y todos seleccionan extractos de sus libros favoritos. Son clips bastante cortos de historias para escuchar antes de dormir. Entonces todos pueden escucharlo. Es una variedad enorme de voces y es un punto de entrada
al arte y a lo que hacen los artistas en casa. Y esto es muy similar a la experiencia que todos tenemos en casa en este momento. La idea de la narración de historias también puede ir más allá de la narración en sí. Además de las historias, las voces pueden hablar, por ejemplo, este proyecto de la Biblioteca Pública de Nueva York, una playlist que introdujo al principio de la cuarentena que se llama Nos hacen falta los sonidos de Nueva York. Les vamos a mostrar algunos de los clips. Entonces, la premisa es que como hay muchas personas que se han ido de la ciudad, entonces hubo la sensación de que hacían falta sonidos del día a día de la ciudad. Entonces, se grabaron sonidos ambientes del tráfico en Nueva York o el sonido del trancón. Entonces, esta es una idea que romantiza un poco el trancón, la hora pico. Entonces se oye taxis y es como si uno estuviera en las calles de Nueva York. Entonces esta es una playlist que sacaron en Spotify y se volvió increíblemente popular entre todos los que se habían ido de la ciudad, incluso personas en todo el mundo que habían estado en Nueva York. Esto es algo muy sencillo, simplemente una playlist con audios, fue algo grabado tal vez en el iPhone de alguien y se lleva a Spotify y tiene un alcance enorme. En el Museo Judío, antes de la cuarentena, nosotros ideamos un nuevo audio tour, una nueva audioguía para que las personas la escucharan en su casa. Entonces, yo empecé a escuchar las audioguías como podcasts, porque al vivir en Nueva York yo necesito contenido de audio para consumir mientras estoy en el metro. Y escuchar las audioguías y escuchar todo el contenido que discuten las personas acerca del arte, es como si uno estuviera escuchando un podcast, pero no necesariamente enfrente del objeto. Entonces, cuando rediseñamos nuestras audioguías, nosotros invitamos diferentes voces, no solo el curador, el experto, sino también estrellas del pop, personas del mundo de la moda, como Isaac Mizrahi, artistas de la colección que comentaban sobre objetos, incluso objetos históricos, para darles nuevo significado. Durante el tiempo que estuvo cerrado el museo, nosotros pensamos que el uso de las audioguías, e incluso fuera del museo, ahora que las personas lo pueden escuchar desde casa, subió un 60%. En video, retomando esta idea de humanizar el trabajo de los artistas, al tener la ausencia de conexión con los objetos físicos en las galerías y los museos, muchos museos pensaron de manera creativa en otras maneras de introducir las vidas e historias cotidianas de los artistas, de lo que están haciendo en sus casas, que puede ser lo mismo que uno está haciendo en casa. Uno de los proyectos se llama Cocinando con Artistas, es de MoMA PS1. Crearon una serie de videos con diferentes artistas de la colección de MoMA, artistas con los que ha trabajado el MoMA, y los entrevistan no solo sobre su práctica, sino también qué están cocinando en casa. Entonces es una serie de entrevistas en video que ya están disponibles en su página web. Se puede estar en la cocina con diferentes artistas a medida que tratan de cocinar pasta y cosas cotidianas. Entonces les voy a mostrar un clip de alguno de los videos. Esta es Annika Yee, que está haciendo pasta con limón y parmesano. Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Artistas. Yo quería entrevistar diferentes artistas que compartieran algo personal sobre la cocina. Yo esperaba que llegara la esencia de quiénes son, su obra y quiénes somos nosotros como sociedad. Sí, yo les invito a ver toda la serie, es muy interesante. Volviendo a la idea de el sonido ambiente y la meditación, algo con lo que todos estamos luchando es el estrés
relacionado con que uno está en su propio ambiente y uno tiene que trabajar y tiene que ir detrás de los niños que están corriendo. Todo el mundo está buscando algún tipo de salida para relajarse. Entonces, nosotros antes íbamos a los museos para tener esta experiencia de meditación con los objetos de arte, pero como ya no podemos ir a los museos, entonces el Museo Rubin, que es un museo en Nueva York, si nunca han ido, la sala más icónica es una instalación que es una reproducción de un templo budista en el Tíbet. Entonces, como no se puede ir físicamente al museo, se tiene esta experiencia inmersiva donde uno siente que se transporta al Tíbet. Entonces, decidieron llenar un canal como, como este salón, con los sonidos de los monjes haciendo sus cantos. Y esto es para retomar esta idea de la experiencia espiritual de visitar el museo, pero desde la casa. Entonces les voy a mostrar un clip y esto me recuerda este fenómeno de YouTube que era mirar una chimenea, esta idea de tener un video de 2 horas donde solo se ve una cosa que es muy contemplativa, algo que uno puede ver por mucho tiempo. So this video goes on for 2 hours, and believe it or not, it's gotten over 30,000 views over the course of the last several months. So we've so far seen a lot of really imaginative and inspiring examples from other museums about how they're translating the work that they're doing into the digital space. Again, with very easy to use tools, things that are very accessible to people as well. But I also found some really interesting examples and encourage you to look beyond museum work artwork and borrow from other approaches. So in the fashion world, last week, a week ago, so Gucci presented an online fashion show in the absence of being able to go to a fashion show. And my experience when it comes to watching video is museums tend to present very long form presentations, whether it's conversations, not to belittle this program, but most people don't have hours in their day to pay attention to. So instead of releasing all of their content at once, Gucci decided to release a series of films on a website through episodes. Again, leaning into this idea of how people are consuming content in the form of episodic viewing of entertainment. So, watching a television series episódica. En Netflix, por ejemplo. En Netflix el contenido suele estar dividido por episodios para que sea más digerible. Así que en el curso de la semana, la presentación de moda se lanzó como videos cortos de 5 a 10 minutos y cada día había un episodio nuevo y tenías esta experiencia de querer participar en una experiencia en vivo. También tenías esta conexión interesante conectando lo físico y lo digital, que es algo que creo que nos hace falta a todos. Así que como invitación a la exhibición, Gucci le mandó a todo el mundo estas bolsas con un código QR junto con una escarapela como si estuvieras invitado a la pasarela, distintos objetos y efémera, de tal manera que tenías toda la experiencia de estar conectado tanto físico como digitalmente. Así que creo que es algo que el mundo de la moda ha usado mucho, esta noción de crear una experiencia con tecnología, pero también creando una sensación de intimidad con contenido que puede ser fácilmente digerible en trozos pequeños. También he visto ejemplos muy interesantes que impulsan los límites de las herramientas que existen. Creo que todos seguramente conocen el trabajo de Slack, que Salesforce acaba de comprar.
hay una empresa digital que hizo este proyecto creativo que me atrajo la atención. No tiene nada que ver con los museos, pero es un uso brillante de una tecnología que ya existe. Esta empresa decidió recrear todos los episodios de The Office, la serie, en Slack. Así que distintos personajes tenían nombres de usuario y todos los días de lunes a viernes podías entrar a un canal de Slack y ver una presentación en vivo con los distintos personajes de The Office, como Dwight y Pam, distintos personajes hablándose en distintos canales, traduciendo esta idea de performance de una presentación a herramientas libremente disponibles al cual cualquiera puede acceder desde su casa. Y también ha vuelto el código QR para los museos que lograron abrirse. Pude visitar un par de museos en Nueva York cuando abrieron en el otoño. Desde luego hay un cambio en la conexión entre las experiencias físicas y digitales. Una de mis principales observaciones es el hecho de que los códigos QR están en todas partes. Me acuerdo de cuando los museos procuraron integrar los códigos QR, pero hizo falta COVID, esta necesidad de distancia social y apoyarnos en nuestros dispositivos para compartir información. Así que desde luego va a haber mucho potencial cuando reabran los museos para conectar a las personas y sus dispositivos con más información en las páginas web y en los apps, con el poco espacio que tenemos. Ahora voy a hablar un poco acerca de ejemplos de tecnología emergente, además de plataformas que creo que todos conocemos, ya sea YouTube, medios sociales, incluso plataformas de audio. Hay algunos que son muy complejos, pero en algunos casos no siempre exitosos. Aquí hay otro ejemplo de una tecnología que es difícil de implementar y no necesariamente exitosa. Y esto lo digo como una persona que lo intentó. Esto es una imagen de un espacio arquitectónico icónico de París. En el Museo Judío tuvimos una exposición hace algunos años acerca de este arquitecto. El objeto más visible era este edificio. Así que, ¿cómo haces que un edificio participe en tu exhibición? ¿Cómo lo migras, lo transportas al interior del museo? Es imposible. Así que la realidad virtual, en este caso de uso, se volvió una solución de diseño para permitirle a los usuarios ver el interior del espacio y tener una experiencia arquitectónica, porque la exhibición misma se trataba de la arquitectura. Se podrán imaginar que la arquitectura es su propia interfaz, así que logramos recrear el interior de lo que era estar al interior de este edificio. Pero la naturaleza de la realidad virtual es paradójica porque es la única tecnología que limite el número de personas que la puedan acceder. En un pasado, si vas a un museo y veías dispositivos de VR, con frecuencia hay una fila porque solo hay uno o dos. No son una tecnología que está disponible para todos. No tenemos dispositivos de VR, pero todos tenemos computadoras y todos tenemos teléfonos. Así que para resolver eso, con un equipo que creó la experiencia de realidad virtual en las galerías, decidimos traducir estos archivos a nuestra página web. Hay muchísimo desperdicio al fabricar una exposición, así que al pensar en lo caro y lo tecnológicamente difícil que sería ejecutar un proyecto como esto, las exhibiciones solo están durante un par de meses y después todos los dispositivos tienen que reaplicarse y todo el contenido se pierde. Así que decidimos colgar esos ficheros en nuestra página web como VRs móviles, así que hasta el día de hoy puedes ver el interior de este edificio en la página web y tener una experiencia muy parecida a lo que es tener una perspectiva virtual 360 grados sin los dispositivos especializados. Así que esto lo puedes ver en tu teléfono o tu computadora.
Una tecnología emergente que creo que tiene potencial y desde luego está creciendo en este espacio de tiempo es la realidad aumentada, AR. La realidad aumentada, primero que todo, tienes que tener un dispositivo o utilizar algo como Google Cardboard para la realidad virtual, pero la realidad aumentada la puede experimentar cualquiera en su dispositivo. Es una capa que se aplica sobre un objeto físico encima de la realidad existente. Para darles un ejemplo, hay una empresa que se llama Acute Art, que colabora con varios artistas contemporáneos para crear versiones virtuales de sus obras de arte. Así que este es un ejemplo de una enorme instalación que se dio en Londres en la vida real. Esto es una instalación, una enorme escultura que estaba sobre el río del Serpentine. Cuando se descolgó la exposición, el artista Christo y Jean-Claude, su estudio, junto con la empresa que creó la experiencia, trabajaron para recrear esa visual de la instalación sobre el río en la aplicación. Así que si vas hoy a Londres, puedes poner tu teléfono en cualquier locación y la imagen de esa instalación aparecerá en tu dispositivo. Así que hay muchísimo potencial al pensar en cómo llevar el arte a donde se encuentran las personas. Esto es otro ejemplo de unas personas que trabajaron en realidad aumentada. Apple, con varios artistas contemporáneos. El artista Nick Cave, muy famoso por sus suites de sonido. Sus sound suits son de tamaño humano. Él pudo recrear su sound suit en realidad aumentada a una escala increíble. Esto es un edificio en Central Park, en Nueva York. Y a través de tu dispositivo móvil puedes ver objetos danzantes con sonido y video. Así que tanto las personas que están en casa como los que pueden explorar el arte afuera, bajo el aire libre, va a haber un aumento en personas que quieren tener una experiencia del arte afuera. Así que estas son experiencias públicas que se permiten gracias a tecnologías como realidad aumentada y realidad virtual. Esto va a seguir creciendo. Así que, en breve, y para dejar espacio para preguntas, estos son algunos de los casos de estudio de proyectos que me parecieron increíblemente creativos, exitosos y también muy fáciles de implementar. Así que las conclusiones son, al tratar de imaginar distintas formas de concebir y llevar a cabo los programas en los espacios digitales, piensen en un par de estas cosas. Algunos de los ejemplos tenían que ver con experiencias en torno al ser humano, activar y humanizar el trabajo de los artistas, para los que tienen museos e instituciones que trabajan con artistas que están vivos. Las personas quieren esa conexión humana. Así que de alguna manera, incluso cuando visitas un museo, si no tienes la habilidad de hablar directamente con los artistas, tú tienes la posibilidad de ver cómo son como persona y qué están haciendo o experimentando en este momento, que puede que tenga que ver con la práctica creativa de los visitantes. También verán que hay museos de todos los tamaños. Por supuesto, había algunos que los llevaban a cabo grandes instituciones como el MoMA, pero otros lograron crear proyectos que eran virales, como el Museo Rubin con la sala de los monjes tibetanos, porque estaban seleccionando y eran muy precisos con respecto a lo que querían hacer, muy ciertos con respecto a su misión. Sé que muchos de ustedes seguramente trabajan en museos con personal limitado, no necesariamente tienen un equipo digital que pueda diseñar y lanzar
todos estos proyectos de tecnología complejos, pero la verdad es que no necesitas herramientas tan extraordinarias. Para sus públicos que están en casa, seguramente ellos tampoco tienen acceso a estas herramientas, así que piensen en el denominador común más pequeño de las experiencias digitales. Todos tenemos computadoras, todos tenemos teléfonos. ¿Por qué invertir en algo tan complejo como la realidad virtual cuando las personas ni siquiera tienen los dispositivos para poder acceder al contenido? Y luego, por supuesto, ir más allá de los límites de las herramientas crea posibilidades. Una cosa que siempre le digo a las personas cuando comienzan proyectos de tecnología es esta idea. Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Cuando abordamos proyectos de tecnología, lo importante es pensar en cómo utilizamos la tecnología para resolver un problema en vez de hacer lo que hacen otros museos, porque vimos un ejemplo en el que pensamos que tenías que hacer algo en vez de simplemente copiar lo que hacen otros por el solo sentido de usar la tecnología. Pensemos en cuáles son los problemas que tenemos y cómo los podemos resolver con la tecnología. Ustedes son los que mejores conocen en sus instituciones, así que ya tienen la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Yaya. Este panorama que nos ofreces con estas experiencias de museos, pues realmente creo que nos dejan a todos con muchas ideas y posibilidades de aplicación en nuestras propias instituciones y de acuerdo a nuestras propias realidades y posibilidades. Aquí hay algunas preguntas que inicialmente estaban planteadas para Alex, que él pues amablemente ha ido contestando a través del chat, pero que creo que tú también puedes darnos también tu opinión. Entonces, me voy a retomarlas acá. ¿Qué tecnologías de realidad virtual están utilizando en el desarrollo de objetos culturales y cómo ha sido la acogida del público remoto? Artificial intelligence. I didn't cover any AI projects that were user-facing. No hablé de proyectos de inteligencia artificial que fueran para usuarios, pero creo que hay mucho potencial en utilizar la inteligencia artificial desde un punto de vista de los negocios. Mediante los museos piensan en infraestructura y tecnologías que no se ven. En mis presentaciones hablé de un par de ejemplos de formas de interactuar con usuarios, pero desde el punto de vista de la tecnología interna también se puede pensar en los datos que se reúnen. Así que tan importante como pensar en las tecnologías de cara al usuario, los museos tienen que pensar en cómo centralizar y apalancar todos los datos que están juntando en estos momentos, sobre todo porque todo el mundo trabaja en casa. Todos los activos que estamos produciendo, ya sean imágenes, archivos, videos, audios, todo eso es digital. Y para instituciones que no han invertido en sistemas como algo para gestionar activos digitales o CMR, sin la infraestructura de estos sistemas, no podemos apalancar tecnologías como la inteligencia artificial para automatizar ciertas actividades o aumentar la eficiencia de las instituciones. Así que eso abre toda una serie de preguntas y podemos volver a hablar de eso si quieren, pero la clave con la inteligencia artificial es que tienes que tener datos en un punto centralizado y creo que muchos museos aún no tienen eso. Pocas instituciones se dan cuenta de que el futuro se encuentra en los datos. Los datos son el petróleo del siglo XXI y sin tener una estrategia para reunir y centralizar y segmentar esos datos, ya sea datos relacionados con las obras de arte o datos relacionados con los públicos, los clientes, las tecnologías de machine learning no podrán ejecutar sus propósitos. Muchas gracias, Yaya. Hay otro comentario que nos indica pues, que lo digital debe concebirse como cultural y no solamente como tecnología. Debe incorporar valores y comportamientos comunes, trabajo colaborativo para desarrollar nuevos conocimientos siempre libres. ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
Great, that's a very deep question, and that's why I had to think that again. Bien, esa es una pregunta muy profunda, por eso lo tuve que volver a pensar. A mí me encanta esta idea de tecnología como cultura, como ethos, como filosofía. Creo que mediante la tecnología se mueve rápidamente, lo vemos cada vez más en las noticias, la ética de la tecnología. Creo que antes hubo una pregunta con respecto a los intereses corporativos como museos, que son las autoridades con respecto al conocimiento y la verdad. Poder escribir el curso de la historia nos da una enorme responsabilidad y sin embargo nos apoyamos en herramientas que son gratis, como Google o Facebook. Y las empresas que tienen intereses en últimas muy comerciales. Así que, ¿cómo podemos seguir procurando operar con estos modos de fuente abierta, sostenible, fundamentalmente como instituciones, cuando las bases de las empresas que son dueñas de este contenido puede que tengan otros intereses, aún intereses nefarios? Así que es un riesgo para cualquier institución. Desafortunadamente estamos en un momento en el que si no estás en un medio social, si no estás en Google, prácticamente no existes. Así que uno no tiene la opción de no participar. Al mismo tiempo, tenemos que pensar como museos en cuáles son nuestros sistemas propios que podemos desarrollar para no depender de esas herramientas gratis de terceros. Y creo que esta es una conversación mucho más grande. Así que aquí nos tenemos que poner a pensar en el futuro de cómo se financian las instituciones. La filantropía en particular en los Estados Unidos ha cambiado tanto porque las personas que antes financiaban a los museos ya fueron los Carnegies y los Rockefellers. Esa generación se está muriendo. Hoy ya murió. Pero los contemporáneos, los que tienen la capacidad de financiar el progreso de las instituciones y los museos, son los directores de esas empresas de tecnología. Muy pocos están interesados en la cultura y el arte, así que el futuro de alinear estos intereses de tecnología y los intereses culturales es una conversación con respecto a cómo hacer que los museos y el mundo artístico esté más disponible para personas en la tecnología. Crear un entorno simbiótico ojalá pueda inspirar alianzas de tal manera que las personas en empresas de tecnología puedan ser sensibles a las necesidades de los museos y a largo plazo eso puede ser una oportunidad de crecimiento. Muchas gracias, Yaya. Y precisamente frente a estos ejemplos que nos mostrábamos, hay un comentario pues que nos dice que este contenido generado por usuarios es una tendencia de muchos museos. Sin embargo, esto plantea la pregunta importante sobre cómo se colecciona en la era digital y la forma en que se decide el atributo o el valor patrimonial de esa información digital. Porque emergen diferentes conceptos como colecciones participativas, colecciones contributivas, colaborativas, en las cuales la centralidad o lo principal está en el aporte de los usuarios. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu postura frente a este tipo de estrategias? So I'm hearing the question is Pues me parece que la pregunta es ¿cómo incluyes contenido generado por el público? Creo que como museos, un caso de uso interesante puede ser en los Estados Unidos el Library of Congress, la Biblioteca del Congreso o Biblioteca Nacional. Hace unos años empezaron a tuitear en el Library of Congress, que por supuesto es algo más o menos infinito, pero es esta idea de si piensas en los museos como bibliotecas, como fuentes de conocimiento, poder grabar conversaciones orgánicas y las evoluciones de la cultura en un espacio-tiempo, eso está muy alineado con la misión de muchos
museos y bibliotecas. Otro ejemplo al que me puedo referir, por supuesto, en el verano en los Estados Unidos hubo un debate enorme con respecto a temas de raza, identidad, respondiendo a protestas que se dieron en todos los Estados Unidos, respondiendo a los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y otros. Así que los curadores en los museos decidieron reunir pósters y objetos efímeros, símbolos del momento, para conservar como proyectos que pudieran contar la historia de este tiempo. No necesariamente eran objetos solicitados. Hay otras formas de coleccionar. No necesariamente tienen que ser objetos preciosos, no tienen que ser obras de arte caras. Los objetos cotidianos, en cuanto a estos símbolos que cuentan la historia de personas individuales, a veces pueden ser aún más interesantes. Así que hay varios puntos de entrada para pensar en qué pueden hacer los museos con la colección de objetos físicos, como también símbolos digitales. Otro ejemplo que se me ocurre en este momento es en el MoMA, un museo que tiene una colección extensa. Su departamento de arquitectura y diseño se puso a coleccionar diseños y pósters digitales con respecto a temas de justicia social, también respondiendo a este momento histórico de justicia social en los Estados Unidos. Tengo un amigo que es diseñador gráfico y uno de sus pósters fue creado durante el movimiento de Black Lives Matter. Entró a la colección de MoMA y es un objeto que él colgó en Instagram. No es un póster que haya sido impreso, pero la imagen misma, como objeto digital, también entró a formar parte de la colección. Muchas gracias, ya tenemos una última pregunta que yo creo que también nos da paso a la última intervención de Alberto López, y es en esta misma línea de la producción de contenidos digitales. ¿Qué opinas sobre las labores de archivo y circulación de las distintas instituciones que pues durante décadas han producido una gran cantidad de información de tipo cultural, ¿no? Videos de talleres, de conferencias, imágenes, desarrollos web, una gran cantidad de productos. ¿Cómo se debería archivar y circular toda esa información, o si también tiene un tiempo, digamos, de vida en el que deba eliminarse, por ejemplo? Oh, great question. I don't think you should delete anything. Muy buena pregunta. Yo no creo que debieras eliminar nada. Los museos se tratan de conservar objetos para generaciones futuras. Aquí hay dos preguntas. Una parte tiene que ver con pensar en cómo retenemos y metemos al archivo materiales, y otra pregunta es cuál es la relevancia de ese contenido una vez que ha sido integrado a la colección, cómo podemos revisitar contenido del pasado y recontextualizarlo en un futuro una vez que se vuelva relevante, que siempre es el caso con los objetos en los museos. Así que creo que la primera parte de la pregunta, lo que decía antes con respecto a tener un sistema de gestión de contenidos digitales, eso es muy importante hoy en día para los museos. Muchas personas que han estado trabajando desde sus hogares se han dado cuenta de que los archivos viven en todas partes en las instituciones. Algunas cosas pueden que existan en un servidor, otras cosas en un Google Drive o en un Dropbox o incluso en tu computadora personal. Así que poder tener un sistema para retener todos estos archivos que les parece que puedan ser útiles en un futuro es muy importante. Así que tener un sistema para poder gestionar estos archivos, ya sea video, audio, documentos, imágenes, y poder taguearlo desde un punto de vista de metadatos, va a ser lo que define el futuro de las instituciones hoy en día, que hay objetos que son digitales junto con los que no lo son. Poder leer estos documentos va a ser muy interesante. Para mí, uno de los contenidos más interesantes de los museos es lo que sale del archivo, imágenes de hace décadas, cuando estábamos celebrando el aniversario de un artista, poder verlo en la trayectoria de un artista, puede que hayan tenido su primera exposición en el museo
cuando tenían 20 o 30 años y ahora tienen una retrospectiva. Así que tener acceso a esos materiales de archivo es muy importante para poder contar esa historia. Hoy en día que los archivos son digitales, tienes que asegurarte de que estás invirtiendo en la conservación a largo plazo de estos archivos. Así que, como se podrán imaginar, la rapidez del software y del hardware, cada año hay un iPhone nuevo y 10 productos nuevos y tipos de archivo. Los museos estaban pensando en conservar objetos no solo para el año que viene, sino por miles de años. Así que cuando inviertes en conservar tecnología y los objetos que viven en la tecnología y los dispositivos, hay que pensar en las versiones futuras de esos archivos. Systems you'll need to be able to use those files. So just in the last, Entonces, decade, en la última década, poder retomar diferentes formatos de medios, en particular algunos de video o de audio, que ya no se usan y para los que ya hay tantos problemas en cuanto a la preservación de los archivos digitales y hasta ahora lo están descubriendo. Entonces, volviendo a la presentación de Alex, hay que pensar en muchos años en el futuro. Muchas gracias, Yaya. Gracias por todo este panorama.